Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos, diría yo, más importantes de la historia económica, los ciclos. A ver, muchas veces la economía puede parecernos un mar un poco revuelto, ¿verdad? Impredecible. Pero lo que vamos a ver es que, en realidad, bajo esas olas hay corrientes muy profundas, patrones que se repiten. Venga, vamos a empezar a descifrarlos. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar. Si le hacemos caso a las noticias, pues un día parece que todo va sobre ruedas y al siguiente ya se está hablando de una crisis inminente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La economía es un sistema estable o es simplemente un caos de subidas y bajadas que no hay quien entienda? Vamos a verlo. Bueno, la respuesta, como suele pasar, está en un punto intermedio. A primera vista, sí, la economía parece un sub y baja constante, casi aleatorio. Pero lo realmente interesante es que si miramos con un poco más de detalle, empezamos a descubrir que debajo de ese aparente desorden hay un ritmo, hay un patrón. En definitiva, hay un orden oculto. Para empezar a entender este orden, vamos a usar una analogía muy sencilla. Pensemos por un momento en la economía como si fuera, pues eso, un sistema de carreteras. Aquí hay dos elementos que tenemos que diferenciar muy bien. Por un lado, la carretera en sí y por otro, el tráfico que va por ella. A ver, la estructura económica es como la carretera. Son los cimientos, las instituciones, la tecnología, todas esas partes que son estables, duraderas y que la verdad cambian muy despacio. Y luego está la coyuntura económica, que sería el tráfico, el flujo del día a día, los atascos, los momentos en que todo va fluido, representa esas fluctuaciones a corto plazo. Pues bien, hoy nos vamos a centrar precisamente en ese tráfico. Porque resulta que ese tráfico, la coyuntura, en realidad no es tan caótico como parece. De hecho, sigue un patrón que se repite y que podemos comparar, por ejemplo, con las estaciones del año. Y a esto los economistas lo llaman el ciclo económico. Si nos ponemos un poco más formales, un ciclo económico es justo esto, un tipo de fluctuación, pero ordenada. Ojo, no es aleatoria. Se caracteriza porque va alternando fases de crecimiento, lo que llamamos expansión, con fases de decrecimiento o contracción. Y la palabra clave aquí es recurrente, porque una vez que termina, la economía tiende a empezar el ciclo otra vez. Y aquí lo tenemos, ilustrado a la perfección con esa analogía de las estaciones. La expansión, pues es el verano económico, cuando todo crece. Le sigue la crisis, que sería el otoño, ese punto de inflexión donde el crecimiento se frena en seco. Luego, claro, llega la contracción, el invierno, la fase en la que la actividad disminuye. Y finalmente la recuperación, la primavera, que da inicio a un nuevo ciclo de crecimiento. Este es un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. Muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿por qué es importante entenderlo? Pues porque estas estaciones económicas tienen un impacto directísimo y muy real en la vida de la gente, sobre todo en dos cosas clave, el empleo y los precios. Mirad, durante el verano de la expansión, las empresas producen más, invierten más y por lo tanto se crea más empleo. Como hay más dinero circulando y más demanda, los precios también tienden a subir. Eso es la famosa inflación. Por el contrario, durante el invierno de la contracción pasa justo lo opuesto. La actividad se frena, las empresas son mucho más prudentes y el desempleo tiende a aumentar, mientras que los precios o se estancan o incluso pueden llegar a bajar. Ahora, para afinar un poco más, es importante que sepamos que no todos los ciclos son iguales. Igual que distinguimos entre el tiempo que hace un día concreto y el clima general de una región, pues en economía también hay ciclos de diferente duración, de diferente escala. Por un lado tenemos los llamados ciclos menores, que son como el tiempo atmosférico. Hablamos de fluctuaciones cortitas, como los picos de consumo en Navidad, que nos dan el pulso de la economía en el corto plazo. Y por otro tenemos las ondas largas, que se parecen más al clima. Son ciclos enormes que duran décadas y que reflejan cambios estructurales profundísimos, como por ejemplo la transición de una economía agrícola a una industrial. Y esto es lo que hace que el estudio de la historia económica sea tan fascinante. Nos permite ser, por decirlo de alguna manera, meteorólogos y climatólogos a la vez. Al mirar al pasado podemos identificar tanto las tormentas que son pasajeras como los grandes cambios climáticos de la economía, y al final lo que vemos son patrones que se repiten una y otra vez a diferentes escalas de tiempo. Bien, llegados a este punto la pregunta es bastante evidente. ¿Y todo esto de qué sirve? ¿Por qué es tan importante entender la naturaleza cíclica de la economía? Pues la respuesta es que el conocimiento al final nos da poder. Entender que la economía se mueve en ciclos nos da una herramienta fundamental, la capacidad de anticiparnos. Permite que todo el mundo, gobiernos, empresas, ciudadanos de a pie, pueda tomar mejores decisiones, pueda prepararse para las fases malas y aprovechar las buenas. Nos ayuda, en resumen, a navegar estas subidas y bajadas que son inevitables con un poco más de inteligencia. Y con esto terminamos. Si aceptamos que estos ciclos son tan naturales e inevitables como las estaciones del año, la pregunta más importante ya no es si va a venir el próximo invierno económico, sino ¿estamos preparados para cuando llegue? Es algo sobre lo que merece la pena reflexionar. Muchas gracias.